Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Nunca mejor entonces que esa especialización para el trabajo que hicieron. Eros Barsotti lo acompaña también y está con nosotros en nuestro estudio. ¿Cómo te va, Eros? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Javi, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la gente que siempre te acompaña. Gracias por atendernos. ¿Cuál es tu título de base? Soy politólogo, licenciado en Ciencias Políticas. Está muy bien. Pero el señor Burgaleta es doctor, lo que pasa es que es muy humilde y no le gusta decirlo. Ah, bien. Es son pocos. en Ciencias de la Educación. Exacto. Caramba. Bueno, ¿quién completa, Eros, este terceto de trabajo? Nos estuvo acompañando también, este es un trabajo compartido que hicimos con la Facultad de Ciencias de la Salud, así que ahí específicamente el programa de salud colectiva, Ana Figueredo, Francisco Savoy, Ana de Gracia, fueron gente que colaboró sobre todo con la recolección de los datos y después en el análisis posterior, sobre todo, que es bastante complejo. Ah, bien, yo dije terceto, pero en realidad han trabajado muchos más. Sí. Está muy bien. Bueno, Federico Brugaleta, ¿de qué se trata, doctor? ¿De qué se trata este trabajo? El programa ¿Dónde estás hoy? Fue una iniciativa del intendente recuperando un proyecto que él había desplegado cuando fue vicegobernador de la provincia y lo había hecho a escala provincial y nos instruyó que lo volvamos a lanzar a nivel local, a nivel de la ciudad. Y constituye un programa cuyo foco principal es acompañar las trayectorias de los estudiantes en un momento muy crucial, que es el pasaje de nivel, de entre el nivel secundario, el ingreso a la educación superior y el ingreso al mundo del trabajo. Entonces es un programa que también se enmarca dentro de la membresía que tiene la ciudad de Concepción de Uruguay de la red de ciudades del aprendizaje de la UNESCO. Yo te escuchaba hoy temprano a la mañana y vos decías, bueno, dar cuenta de esta membresía que no es solo un reconocimiento, sino también una plataforma para seguir construyendo un perfil educativo de la ciudad que muchas veces... Pienso, ¿no? Nos quedamos en el pasado glorioso de esta ciudad, que efectivamente lo tuvo, el siglo XIX fue una ciudad epicentro de la educación argentina, pero eso a veces... Perdóname, paréntesis, el 20 también, mediados del exacto, 20 fue muy interesante. Hay empresas que hoy perviven, tienen 60 años, ¿no? Bueno, es algo que justamente el intendente marca mucho, ¿no? Que quienes hoy estamos disfrutando del perfil educativo de la ciudad tiene que ver con iniciativas que se tomaron en la década del 60, sí. Que hubo una dirigencia local, una dirigencia universitaria que proyectó una ciudad. Entonces el desafío de este programa consiste en 2 etapas. Una de relevamiento de expectativas, que es la que presentamos el miércoles pasado, y la segunda etapa de seguimiento de esas expectativas, cómo se concretan efectivamente a una población de egresados de la escuela secundaria de la ciudad. Bien. Eros, ¿cómo se trabajó esto? Yo decía 800 estudiantes. ¿Son 800 estudiantes? Sí, en realidad los relevados específicamente son 677. Fueron los chicos que, como bien decía Fede, el año pasado se le pudo hacer esa encuesta que trabajamos junto a la Facultad de Ciencias de la Salud, y sobre todo 677 estudiantes del último año de secundaria, tanto del sexto año como del séptimo de las técnicas, que pudieron completar este cuestionario, donde el mes de noviembre y diciembre, algunos en octubre, fueron sobre todo pensar qué expectativas tenían para su primer año post-secundaria. Los chicos vienen de una educación obligatoria, desde el jardín podemos decir, primaria, secundaria, y qué expectativas, cómo se veían ellos en ese primer año, como decía Fede, el año crucial, en donde dejan y por ahí tienen más libertad, mucho capaz de ellos para elegir. Claro. Entonces, ¿cuáles eran sus perspectivas? ¿Dónde se veían? ¿Qué querían? Y en base a eso, si veían que podía ser un futuro beneficioso, provechoso para ellos o no. Está muy bien, vos lo decías, ¿no? Hasta ese momento, en realidad, ya... estaban como obligados en ese tránsito. A partir de los 18 años ya tienen cierta autonomía y cierta posibilidad de decisión. Y sobre todo de las carreras, ¿no? O de qué hacer. Desde estudiar hasta trabajar, hasta incluso el año sabático. Sí, y ahí hay un par de datos interesantes, más allá de lo educativo. Por ejemplo, 1/3 de los chicos, es decir, 1 de cada 3 de los estudiantes relevados del último año, ya antes de terminar la secundaria, ya están estudiando. Ya están trabajando, perdón. Ah, ya están trabajando. Mirá qué bien.
Eso, el informe dice si se hace por necesidad o por decisión. Ahí la cuestión en general es preguntarles qué tipo de trabajo están realizando. Ajá. Y cuando se les pregunta qué tipo de trabajo, por ahí prevalecen trabajos que son en general en malas condiciones, mal pagos, informales, precarios. Es una radiografía de lo que es a nivel superior en todo el país, porque el último informe del INDEC creo que habla algo así como que el 40% de los trabajadores en Argentina trabajan bajo la informalidad. Y si tenemos en cuenta el rango etario más bajo, es decir, hasta 29 años, según la metodología de INDEC, el 60% de los jóvenes trabajan bajo condiciones informales. Entonces, eso supondría que en menos de 30 o menos de 29 se acrecienta ese porcentaje. Exactamente. Pero entonces el dato por ahí que nos llama la atención con lo laboral es esto, que antes de terminar la educación, es decir, obligatoria, la secundaria, ya hay un tercio de los chicos que ya están trabajando, que también son las condiciones que les da el mercado. Es decir, el 60% de los chicos ve malas oportunidades laborales, o mejor dicho, el 40% de ellos en realidad piensa que las oportunidades que va a tener laboralmente van a ser en malas condiciones y mal pagas. Eso te lo dicen los chicos cuando están en la secundaria. ¿Aún trabajando? ¿Aún estudiando? Aún estudiando. Y además el 60%, si sumamos a aquellos que no creen que van a tener buenas condiciones, no ven en el trabajo un futuro bastante cierto para ellos. Entonces hay complejidades que los chicos ya están vislumbrando antes de terminar la secundaria. Cuando decís eso, ¿lo decís desde la realización personal? No, también. Claro, porque pero es cierto. Porque es cierto viste que han cambiado, en realidad lo digo, digamos, poniéndome en situación de esto que ha venido cambiando de un tiempo a esta parte, ¿no? Aquello de que la tía Dubiges, por ejemplo, en la época de la tía Dubiges había que trabajar, empezar a trabajar en una empresa y terminar, jubilarse en esa misma empresa. Y ahora los chicos tienen una modalidad mucho más ágil. Han cambiado mucho, creo, y esa es otra discusión que hay que darse, si estos niveles altos de informalidad se dan por elección o por imposición. Sí, las transformaciones en el mundo del trabajo han sido bastante vertiginosas en el último tiempo. Y en ese caso, todo lo que uno tiene que ver con el teletrabajo o por ahí la flexibilidad y la rotación propia de los chicos de hoy en día lleva a que este mercado de trabajo se complejice de esa forma. Que yo creo que es una cuestión que tenemos que sumar a la discusión al hablar del mundo laboral para los adolescentes y para los jóvenes. Bueno, Federico, teniendo en cuenta, yo decía, ¿no? 4 universidades edilicias. 3 de gestión pública, 1 de gestión privada y por lo menos 2 universidades instaladas acá con oficina de universidades virtuales. ¿Qué dicen los chicos respecto del estudio? Bueno, lo primero que nos dicen ante la pregunta de qué quieren hacer al año siguiente de salir del secundario es que quieren seguir estudiando. El 90% de los encuestados proyecta seguir estudiando la educación superior. ¿El 90% de los egresados de la secundaria quieren seguir estudiando? De los estudiantes que al menos cuando fuimos a encuestar en el sexto y en el séptimo, cuando le preguntamos qué imaginaban, imaginan seguir estudiando. Pero en relación a lo que decía Eros recién, de ese 90%, el 53,3% piensa que va a estudiar y trabajar. Es decir, no imagina dedicarse exclusivamente a estudiar. Y eso nos da cuenta también de la complejidad y la diversidad de trayectorias de quienes, en este 90%, hay una primera confirmación en esto, que todavía los jóvenes, por más que están vislumbrando con mucha dificultad el mundo del trabajo y que consideran que para ir a estudiar además tienen que trabajar, lo que nos constata es que está vigente aún la expectativa de que a través de la educación y el trabajo hay una posibilidad de ascenso social. Pero esa expectativa, y esto se contrasta también con resultados de investigaciones que se están dando en AMBA, ¿no? Provincia de Buenos Aires, metodologías similares donde le preguntan a las jóvenes y jóvenes de la provincia cómo están experimentando el ingreso al mundo del trabajo, a continuar con el estudio, muestran esta radiografía. Se confirma la vigencia de que hay expectativas, pero que esa expectativa está desplegándose en condiciones cada vez más complejas. Entonces, el desafío de este programa justamente es relevar las expectativas, pero tratar de identificar dónde estás hoy, ¿no? Que es el nombre del programa, para identificar cómo esa expectativa efectivamente se cumple, qué logros y qué dificultades también tiene para cumplir. Pero creo que también acá siempre la dificultad de los datos es
qué interpretación construimos como comunidad educativa, ¿no? A partir del dato. Y creo que tenemos la oportunidad con estos datos de empezar a construir un diagnóstico que nos confirma un dato muy importante, que es que los chicos quieren seguir estudiando. La pregunta es, Eros, ¿quieren seguir estudiando acá o quieren seguir estudiando fuera de la ciudad? Bueno, ahí hay una gran sorpresa. Un gran porcentaje de los chicos quiere continuar estudiando en Concepción del Uruguay. 8 de cada 10. 8 de cada 10, casi el 77%, 8 casi de 8 cada de cada 10. 10. Bueno, hay que decir que este relevamiento se hizo con ¿cuántos chicos? 677 jóvenes de Concepción del Uruguay. Supongamos, número redondo 700. Exacto. ¿Sí? ¿Cuántos egresados hay? Aproximadamente, todavía no está el dato final del egreso, son 800 a nivel ciudad. O sea que en definitiva, consultaron a 700 de 800. Bueno, fue en realidad... Datos más que holgados, ¿no? Llegamos a 25 de las 29 escuelas, a 47 divisiones de las 52 existentes en la ciudad. Bueno, bien hecho, digo, en función de lo que Fede decía, ¿no? Este diagnóstico es importante tenerlo para delinear qué ciudad somos. Sí, llevar a cabo acciones, políticas en base a la evidencia, me parece que eso es fundamental. Cuando uno parte de un diagnóstico, como bien vos lo decías previamente, es por lo menos una hoja de ruta compartida, donde no solamente también la responsabilidad recae en el gobierno local o en algún otro tipo de nivel, sino también en toda la comunidad, como bien decía Fede. Yo creo que ahora son acciones y este es un trabajo que ha permeado bastante instituciones a través de la departamental de escuelas que ha participado, varias instituciones en nuestra ciudad. Entonces en ese punto es fundamental poder trabajar en conjunto. Y hay datos muy interesantes, más allá de esto que decía Fede, del 90% de los estudiantes que proyectan también continuar estudiando. Hay un 88% de los jóvenes que respondieron que creen que para lograr un buen trabajo es necesario, en primer lugar, una buena educación. Entonces, ese binomio que Fede decía, educación y trabajo, más allá de todos los problemas, de todas las cuestiones que los chicos continúan vislumbrando, viendo, también continúa vigente. Es decir, hay una posibilidad de que mientras más trabajo o mientras más estudio, mejor trabajo voy a conseguir. Entonces ahí hay una realidad donde hay una expectativa, por lo menos de los jóvenes, que hay que ver como comunidad cómo estamos dispuestos a poder satisfacer esa demanda. Y además es muy, muy interesante tener en cuenta cómo esos jóvenes ponen la educación por sobre otras cuestiones, por ejemplo el contacto personal o la apariencia, que son algunas cuestiones muy en boga hoy en día. Y dice, bueno, ¿con eso van a conseguir un trabajo? No, según los jóvenes el 88% con la educación. Entonces por ahí no escuchan tanto a Mirta, me parece a mí, porque Mirta le diría como te ven te tratan, si te ven bien te contratan, pero los jóvenes me dicen, no, si te educás y mientras más te educás te contratan. Entonces eso es una cuestión bastante interesante, me parece. Eso preguntaron, fue interesantísimo eso, ¿eh? Sí, la verdad. O sea, la valoración de la educación, que es algo, digamos, base, hasta subterráneo, diría yo, porque es un background que se tiene independientemente de la facha. Y diría algo más, la valoración que tienen nuestros jóvenes por el perfil educativo de la ciudad. Volviendo al dato, ¿no?, de que 8 de cada 10 quiere quedarse, le preguntamos ¿por qué te quedas? Ajá. Y en primer lugar, porque tienen la carrera que quisieran estudiar. Acá. Exacto, y eso es creo, un dato muy importante para nuestra comunidad. El 71,5% de los que contestaron que se querían quedar en Concepción es porque está la carrera. En segundo lugar, con 48%, porque quieren seguir viviendo en la ciudad. Ajá. Es decir, no quieren migrar. Se quiere quedar en la tranquilidad de Concepción del Uruguay. Y recién en tercer lugar, los motivos económicos, es decir, me quedo porque no tengo condiciones para irme. Y le hicimos también la pregunta, digamos, al revés, de por qué se irían a la ciudad de Concepción de Uruguay, o se irían a otras ciudades. ¿Por qué migrarían teniendo tantas oportunidades acá? Exacto. ¿Qué es lo que los lleva? Sí, y la principal respuesta, que también nos deja una pregunta, es porque no tienen la carrera. Fíjate. Bien. Esa relación, es decir, la gran mayoría se quedaría porque tiene carrera, pero todavía hay carreras que ellos no tienen en la ciudad. Entonces, ahí vas construyendo un diagnóstico que te permite identificar, por ejemplo, qué carreras. Mira, en pantalla estamos viendo las carreras. Eros, ¿me ayudás? ¿Cuáles son las 10 carreras que más eligen
los 677 encuestados? La primera y la que por ahí sobresale también es medicina. Es la carrera más elegida por los estudiantes de Concepción del Uruguay. Que ahí hay un dato interesante también, que muy pocos de ellos, de los recibidos en Concepción del Uruguay en medicina, se quedan efectivamente en Concepción del Uruguay. Apa. Menos de un 15%. Apa. Eso también es una cuestión relevante ya del egreso del nivel superior. Pero sigue siendo la carrera más elegida. Después la ingeniería, el sistema de información, Bueno. organización industrial, y ahí aparecen algunas profesiones liberales clásicas, ¿no? Claro, Abogacía, arquitectura. Recordemos que medicina se dicta en una universidad pública y en una de gestión privada. Exactamente. O sea que tenés dos oportunidades, según te gusten, con distintos programas incluso. Que ahí hay una cuestión interesante también que cuando se le pregunta a los jóvenes qué ven, qué tipo de educación quieren ver hacia el futuro, eligen la universidad y eligen lo público. En Concepción del Uruguay, 9 de cada 10 eligen la universidad, por sobre otro tipo de cursos cortos, de otro tipo de formación. O sea, se comprometen a 4 años de estudio. Exactamente. Y 3 de cada 10, el 30%, elige lo privado. Ajá. Entonces, Que es un buen dato guarismo. en comparativo con lo a nivel nacional, que es el 20%. Si hay un 10% más, seguramente por el buen nivel de las privadas en Concepción del Uruguay, por la oferta académica justamente, como una institución como UCU, por ejemplo, que tiene un 10% más que eleva el nivel nacional, el local. Eso es interesantísimo también para tener en cuenta. Bueno, ahí después, las clásicas están todas acá. Claro. Las clásicas están medicina, está abogacía, está arquitectura, están los profesorados. ¿me falta alguno? Bueno, el contador público y las de las carreras de informática. Por eso los datos nos permiten hacernos una pregunta respecto a la pertinencia de la propuesta académica de la ciudad. Porque estas 10 carreras más elegidas concentran el 50% de las elecciones de los estudiantes. Apa. Pero después hay más de 80 titulaciones que los chicos quisieran estudiar. Entonces la pregunta es, ¿qué propuesta arma una ciudad para sus jóvenes? ¿A partir de lo que ellos quieren? Bueno. O también pensando estratégicamente qué otras carreras hacen falta. Bueno, un dato cuando hicimos el cruce entre la carrera la carrera que quisieren y que no encuentran la ciudad, saltan algunos datos interesantes, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, que aparece allí en 7º lugar la licenciatura en psicología, ¿no? Aquí en la ciudad tienen la posibilidad de hacer el profesorado, pero para tener la licenciatura en psicología tienen que emigrar. O migran a Paraná, la gran mayoría, Sí. porque empiezan a hacer el profesorado acá y hacen el esfuerzo de viajar a Paraná, o tienen que ir a otra ciudad universitaria del país. Y otra sorpresa de este relevamiento respecto a qué tipo de formación les interesaría y no encuentran en la ciudad, está vinculada a la formación a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por ejemplo, la formación en prefectura, en gendarmería, en policía de la provincia, que también a nosotros nos resultó interesante porque no encuentran en la ciudad una carrera profesional y laboral, ¿no? Claro. Muy práctica, Sí. en el sentido de que tienen de alguna manera la entrada de un empleo formal asociado a un empleo público de la seguridad, que en la ciudad no cuenta con formación. Es cierto, inicial, porque tenemos después la formación ya de licenciatura en seguridad. Exactamente. Pero mirá qué bien. Pero mirá qué bien. Vos sabés, y a Eros le voy a preguntar, porque es politólogo y esto lo debe haber conocido, o por lo menos conversado. Yo estoy creyendo en realidad que cada ciudad va forjando, va mostrando con su intención de necesidad o de proyección a futuro un determinado perfil. Así lo fue en la creación, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCU, para atender naturalmente el campo que tenemos en derredor de Concepción del Uruguay y de todos nuestros departamentos. ¿Cuál sería hoy, en la gran cantidad, un abanico casi infinito? Digo yo, ¿no? Casi infinito que tenemos. ¿Hay alguna temática? ¿Hay alguna profesión? ¿Hay algún lineamiento que desde la política, cuando digo la política no digo la política partidaria, digo la política estatal, se esté pensando en desarrollar a futuro en este primer cuarto del siglo? La verdad es que es una muy buena pregunta, me parece que daría para discutir muchísimo tiempo.
Y sobre todo creo que Fede también puede explicarnos esta relación entre la educación y el perfil de la ciudad, que es muy interesante como lo planteas. Pero me parece que hay una cuestión que se nos emerge y se nos viene encima un poco coloquialmente, que es eso de la inteligencia artificial, la robótica, la programación. Yo creo que nuestra ciudad en el último tiempo ha intentado dar algún tipo de saltos en ese punto. Siempre son escasos y siempre se necesita más. Me parece que poder trabajar en nuestra ciudad con ciencia de datos, ¿sí? Big Data, hasta programación en videojuegos, realización de videojuegos, son todas cuestiones muy en auge hoy en día, que también abre el abanico a otro tipo de discusiones. Digo, ¿cómo hace para que esas carreras tengan un anclaje específico en la ciudadanía, en la comunidad local? Es un poco la historia del huevo y la gallina, ¿no? Si la industria demanda la educación demanda la producción, ¿dónde aparece ese triángulo de cuestiones que me parece que son muy interesantes para pensar, sobre todo en temas de expectativas y en temas de construir una demanda efectiva en lo laboral, en lo educativo? Me parece que ahí hay que poner mucho el foco, y creo que este trabajo en particular, si bien está centrado en los jóvenes de Concepción del Uruguay, es un poco armar este diagnóstico conjunto, de armar un poco esas cuestiones en conjunto de hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir y cuál es la mejor forma de hacerlo. Mirá vos, se une a la mesa de discusión o de conversación nada más y nada menos que el director de Canal 10, Daniel Pietrobone. Dice, la inteligencia artificial es clave en el desarrollo futuro. Totalmente, bueno, ahí Dani, que le mandamos un saludo, sabe mucho de estas cuestiones tecnológicas. Me parece que es fundamental. Es fundamental empezar a buscar esas cuestiones desde más chicos. Por ahí es necesario también crear o explicar que hay muchas ciudades en el país que ya la programación y la robótica la empiezan a adelantar los conocimientos. En la secundaria los chicos ya estudian programación y robótica. Hoy Concepción del Uruguay creemos, y por ahí nuestro intendente José Eduardo Laurito lo nombra bastante seguido, estamos en la capacidad de poder adelantar ese conocimiento, que no sean las universidades recién quienes te enseñen programar o a robótica o inteligencia artificial, porque hay un cúmulo de recursos humanos justamente creado de estas universidades que podría tranquilamente solventar a esos estudiantes, o podría tranquilamente poder especificar a estos estudiantes en temáticas bastante complejas, pero el recurso humano está. Si es necesario por ahí articular algunas cuestiones, como decía Fede también, por ejemplo, con la licenciatura en psicología, las cuestiones están, es necesario articular y que haya voluntad para que los jóvenes por ahí puedan disfrutar de ello. Yo soy un convencido de que los estados, y particularmente en este caso tan directo el estado municipal, tiene mucho que ver en esto, ¿no? La concreción del edificio de la nube, por ejemplo, me parece que es un paso importantísimo. Ahora está licitado ya para la concreción de este proyecto, que en realidad se inició en la gestión anterior y que es bueno continuarlo, porque el aunar trabajos que quizás son cotidianos de distintas empresas hace una sinergia importante para llegar a esto de lo que hablábamos, ¿no? En la misma línea pienso que el rol del gobierno local es importante en la articulación de instituciones que pertenecen a distintos niveles y distintas jurisdicciones. Tenemos universidades nacionales, universidades locales, universidades privadas, universidades públicas, pero también escuelas de gestión privada y de gestión estatal. ¿Qué puede un gobierno local? Bueno, poner una mesa de discusión, de conversación, que nos convoque a partir de estos datos a pensarnos como ciudad universitaria, así como en el siglo XIX se pensó una ciudad educativa, así como en la década del 60 se pensó una ciudad educativa, bueno, dar ese salto, ese paso a los próximos años, ¿no? Y me sumo también con esta conversación, que no es solo respecto a qué tipo de conocimiento, sino qué tipo de propuesta académica le ofrecemos a estos chicos, que 9 de cada 10 quieren ir a la universidad. Y ahí hay un gran desafío por parte de las universidades, y sabemos que lo están haciendo, respecto a ampliar y diversificar la oferta de carreras, no solo en términos de títulos, sino de tipo de trayectorias, la importancia que están teniendo las diplomaturas, los títulos intermedios, justamente en esta población que estudia y trabaja. Es cierto. Entonces, ¿cómo le vamos haciendo alternativas y caminos sobre los que puedan pisar para sostenerse? Pues muchas veces, una gran discusión del sistema universitario argentino es su alta inclusión, pero sus dificultades de tasa de egreso. Entonces, ¿cómo vamos garantizando que
habiendo estado 2 años en la universidad, podés acreditar tus conocimientos, habiendo estado 3, otro conocimiento Sí. y alcanzar el 4.º año. Bueno, yo soy un sostenedor de que me parece que en el último año la materia que explica cómo hacer la tesis o la tesina tendría que estar dentro y finalizarse con eso y no permitir que los alumnos se vayan porque no vuelven más. Yo sigo sosteniendo eso. ¿Sí? Mal que a muchos no les gusta. Gracias. ¿Dónde se puede ver este material que estuvimos viendo en pantalla? Bueno, ahí en el sitio web del municipio, en el sitio de enlaces, en la parte de arriba, dice documento de trabajo, donde van a poder encontrar y verlo. Este documento preliminar, que esperamos 2 cosas. Concluir próximamente y sobre todo una cuestión que nos parece bastante interesante. Nosotros, o específicamente Fede, golpeó la puerta de cada escuela, le abrieron y la idea nuestra es volver a cada escuela con un relevamiento específico escuela por escuela. Está bueno. De todas esas consultas que se le hizo, que cada escuela tenga un diagnóstico propio y personal. Así que bueno, ese es el trabajo que nos viene en próximos meses. Además de tener el QR para poder verlo y además de poder, sobre todo, tener en cuenta algunas cuestiones para definir acciones en conjunto hacia adelante. Claro. Bueno, bien hace Juan y Segovia, nuestro director de cámara, en dejar este QR en pantalla. Acercás el celular y tenés el documento que te estábamos mostrando, lo tenés ahí, lo mirás, lo analizás, lo pensás. Si estás dentro del ámbito de la educación, imprescindible, así nomás te lo digo, imprescindible, porque debe ser de los primeros que se ha hecho de esta manera, ¿no? Sí, entendemos que sí, y volvemos a insistir en el agradecimiento, porque estamos en el momento donde cuesta confiar, y agradecemos mucho a la Dirección Departamental de Escuela que nos permitió ingresar a las escuelas, agradecemos a cada una de las rectoras, los rectores, que confiaron, porque el año pasado fuimos, dijimos, somos la municipalidad, estamos haciendo esto, queremos saber esto, y no son tiempos fáciles para las instituciones educativas, están atravesados por muchísimos problemas, tienen evaluaciones constantes, tienen el operativo Aprender, tienen situaciones de violencia en la escuela, situaciones de aprendizaje de los chicos, y que uno además venga a decirle, che, ¿me das un ratito? Tienen faltantes de elementos, Exacto. tienen Sí, bueno, edificios que no están en mejores condiciones. Es así, entonces la predisposición de los rectores, de las rectoras, de los equipos directivos, para nosotros fue fundamental. Y el compromiso de devolverles a las escuelas esa información para que ellos también puedan pensarse a sí mismos. Federico, gracias. Eros, gracias. Ave, gracias por siempre las puertas y los micrófonos abiertos, la verdad que se valora muchísimo para cualquier cosa que queramos comunicar y acercar a la comunidad, así que siempre un fuerte abrazo hacia vos y hacia todo este equipo fantástico de trabajo. Gracias por la consideración, Eros Barsotti.